Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, en esta ocasión tenemos una canción patrocinada por Gabriel Ochoa y bueno, como miembro del Wolfpack, pues nos trae un Love Bites con la canción Liar y bueno, vamos a decir cositas de esta canción. Em, Concretamente el enlace que nos ha pasado es de ese Blu-ray DVD, el Knocking at Heaven's Gate, Living Tokyo 2023. Esa canción fue la número 11, Liar. Y bueno, siendo 2023, entiendo yo de que vamos a ver aquí la formación con Fami. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, a menos que hayan hecho ahí un viaje temporal curioso, ¿no? Sí, sí, se incorpora en 2022 Fami, así que, bueno, pues lógicamente tiene que estar por ahí. Bueno, como siempre, la formación, Haruna a la batería, guitarras Miyako y Midori, como dicen algunos, M y M. Emanems. Emanems, sí. Asami a la voz y Fami al bajo. Venga, pues no lo vamos a dilatar más. Como siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete. Yo Ya voy se a está poner colocando el pelómetro David y el clique en la de... campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá, Love Bites, Laia. I always thought you are my knight in shining armor. Took away my sorrow to feel I was your queen. Just the hands think I've been living too taste for me. Excellent till I stop and keep my sanity now. Execution now and ever. I died in the love you got me. Searching out of jumping spell. The automatic power through my heart. You're just a liar. I slay all the serving like you take ever the book inside of your eyes. You're just a liar. So much that I did wanna know the day you made me could go fall. Just a Lo voy a parar aquí, más o menos por la mitad, un poquito antes. Bueno, para empezar, es de valientes hacer un comienzo de canción ahí sola ante el A peligro. capela. Ya es que ni con guitarra acompañado, es a capela, es A decir, capela. ella sola, le quitan las luces, destacando ella con su vestido blanco, enfrentándose al público, una voz preciosa, bien afinada, con sentimiento, espectacular el comienzo, David. Además te deja ahí ella, el micro y el foco. Y solo la ves a ella. ¿Eh? Y disfrutas. Sí, yo me he Disfrutas de quedado con esa la boca voz. abierta. Disfrutas de esa voz porque, joder, cómo canta esta chica. Impresionante. Y claro, Des-
acaba el este y empieza el motor a... Buah, El el doble motor ahí, bombo. madre mía. Sí, además, ha hecho una cosa que me ha gustado un montón porque a Fami la hemos notado haciendo, cabalgando con el bajo. Es decir, Sí. ese triple golpe, ¿no? De tres en tres, tacatán, 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 tacatán. Pero es que Haruna se ha puesto a hacer lo mismo, es decir, se ha puesto a cabalgar pero con el doble bombo, ¿vale? Con, Entonces ha con- quedado un con- efecto chulísimo. con el doble bombo y haciendo virguerías con las baquetas. Ah, sí, claro, porque para ella no es suficiente. Dice, venga, ahora me voy a poner aquí a hacer malabares con las baquetas y venga. Sí, sí, sí. Destaco lo que he dicho otras veces, cómo economiza movimientos. Habíamos dicho de que esos platillos que tiene tan altos, los tiene altos pero los tiene cerca. Es decir, que ella, lo que es el movimiento de codo, ¿vale? Es decir, prácticamente no tiene que estirarse mucho para llegar a toda clase de platos. Es decir, están dispuestos de manera muy inteligente y muy efectiva, con lo cual a ella le permite, aparte de desgastarse menos tocando, ser más accesible y a la vez puede ser más rápida todavía No es a la hora de como ejecutar golpes. la de la batería del otro día que tenía los Mm, platos aquí detrás. Aquí Y detrás. dices, coño, no sé, imagino que, no sé, porque no me fijé Sí, exactamente si llegaba a tocar alguno de los que tenía detrás, pero claro. ya los tiene aquí todos a mano y pim, 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 así que no tengo que... Y claro, y la ves tocar a ella, ves tocar a Juna, por ejemplo, y dices, qué estilos tan distintos, Tan distintos. pero cómo meten caña las dos. Claro. Eso es, eso es. Algún día tenemos que hacer una reacción para ver de diferentes baterías, un trocito de cada una y ver sus diferentes estilos y comentarlos y demás. Es una idea que podemos hacer. Quería también puntualizar, tenemos, como siempre en el escenario, a la izquierda a Midori y a la derecha a Miyako. Midori ha estado haciendo acordes, manteniendo, es decir, apoyando la base rítmica junto con Fami. Em, y a la derecha teníamos a Miyako haciendo arpegios, es decir, adornando, ¿vale? Lo que sería más la melodía y más tirando a embellecer todavía más lo que está cantando O sea, Asami. Y también me ha gustado esa parte de Haruna de la batería cuando va a entrar en lo que es el estribillo, que empieza a tocar el hi-hat, ¿no? Ese ritmo de platos tan rápido, ¿no? Y pues ya rompe con el estribillo. Fenomenal, fenomenal. Es una canción que parece sencilla, pero no lo es cantando. Tiene su historia y necesita mucho control. Mucho control. Y lo que pasa es que también Asami, como hace los cambios de tonalidad, lo hace tan fácil, en teoría, porque no es fácil, sino que ella hace fácil lo difícil. Lo de sí, sí, siempre, no se le nota tensión, tiene una técnica vocal envidiable y después, aparte de ella, se entretiene moviéndose con la gracilidad de una bailarina, que también lo es. Así que bueno, fíjate en este fotograma que se ha quedado aquí pausado. Cada una tiene su foco, es un detalle también, ¿no? Es decir, cuentan individualmente, no solamente la luz general, sino también tienen ellas individualmente para que todavía destaquen más. sí, Vemos claro. también aquí su pedestal que cada una tiene uno. Así que me encanta la disposición del escenario y todo lo que piensan junto con esta escalera y Eh, Aruna arriba. Me inf- gusta que no estén escondidos los baterías porque son músicos a destacar también, ¿no? Hombre, claro. Venga, pues dime, dime. Y se ven los pedales de Fami y de Miyako. Ujú. El de Midori no se llega a ver porque se ha quedado ahí un poco, pero hostia, eso normalmente no se ve en los DVDs. No, claro, claro. O no te fijas en... Sí, incluso en algún grupo hay músicos que quieren esconder cuáles son sus armas y sin embargo creo que por ahí hay un vídeo, que también podríamos hacerlo alguna vez, que es
que era en la época de mi hijo, que salen explicando cada una el equipo que lleva y por qué lo lleva. Así que sería también interesante verlo. Bueno, es que hay Pues sí. tantas cosas por ver. Bueno, poco a poco, tiempo al tiempo, lo iremos haciendo todo. Vamos a continuar con Love Bites con Liar. You're just a liar, a snare on the soul. Like the day ever removed inside of your eyes, nigga. You're just a liar, so much that you don't wanna know until you maybe never know. Just a liar. You're just a liar, a snare on the soul. Like the day ever removed inside of your eyes, nigga. You're just a liar, so much that you don't wanna know until you maybe never know. Just a liar, you're just a liar. Vale. Tengo que hacer otra pausa, aparte de que la canción es larga, porque aquí hay un momento en el que quiero destacar, porque a lo mejor la gente no se va a dar cuenta, ¿no? Justo en este momento se produce un cambio de tonalidad. Es decir, que va a más agudo todavía, todos Sí. van a cambiar, digamos, la clave y le van a subir un tono a la canción entera. Es decir, si ya era complicada de por sí, ahora está súper arriba. Bueno, lo que iba a comentar de antes, bueno, ha sido un precioso las guitarras gemelas. Es curioso porque en esta canción, aunque se reparten las guitarras, pero Miyako tiene más protagonismo y no pasa Sí. nada. Ha elegido, de hecho, una guitarra poco habitual en ella, más vintage podría ser, porque lo que ha tocado es tipo blusero. De hecho, las escalas y tal, y los tresillos, las cosas que ha hecho él, es decir, como ha ido bajando, ¿no? Y me parece también a destacar, son detalles, ¿no? Es decir, de vez en cuando saca su lado clásico, de vez en cuando saca su lado... De hecho, el lado clásico es cuando se han puesto ellas a recorrerse el mástil súper rápido, ¿no? Las dos y tal. Tú hay veces que dice Dragon Force, no, esto me recuerda a Rising Force, es decir, a Ingui, cuando empieza a recorrerse el mástil a toda pastilla, Sí, ¿vale? sí. Pues ha tenido también detallitos, ¿no? Y después las guitarras gemelas, cuando se hacen encima, si ya es complicado de que se sincronicen dos guitarras, hacerlo con tapping, porque a cámara lenta sería sweep picking, es decir, arriba, abajo, baja, hace tapping y vuelven. Es decir, todo el tiempo, ¿vale? Eso lo han hecho en un momento y lo hacen las dos clavado A en la el vez. tiempo. Eso es muy complicado, señores. No os hacéis una idea. Intentadlo, vamos. Si ya es difícil tú hacer un solo y volver a repetirlo y clavarlo exactamente igual que antes, si ya te tienes que sincronizar con el compañero, olvídate. Pues está Sí. complicado el asunto. Está complicado la cosa. Bueno, Y pues la que me está sorprendiendo es Fami, que la veo muy seria. sí, Está ahí como en segundo plano
Han Yo te estado, pu- han yo estado creo que te Midori puedo. y Miyako ahí en el frente, como suele ser normal cuando hacen los solos. Sí, Pero sí que la veo ahí un poco seria a Fami. te puedo intentar responder por qué. Este concierto de 2023, si no recuerdo mal, si no fue el primero que dio en público, prácticamente. Entonces, esta canción tiene la forma esta de que te decía de cabalgar del bajo, Sí, sí. que si recuerdas, cuando hizo el casting, es una técnica que fue nueva para ella y que se tuvo que aprender para el casting. Entonces, supongo Sí, que que lo mismo no está. la controla todavía. Está ahí No, no, no. concentrada en Controlarlo no controla. perder. Claro, controlarlo controla, pero está más concentrada de lo habitual. Entonces, lo que no quiere perder es el hilo. Ya, ya. Eso es lo que entiendo yo, Sí, sí, porque, tiene toda la pinta, porque porque Fami, es extraño verla claro, ahí sin sonreír ni sin nada. sonreír, sí, sí. Y, y yo creo que es por eso, fíjate. ¿Vale? Entonces, ahora lo voy a poner un poquito para atrás y atentos amigos al cambio de tonalidad, ¿vale? Es decir, vais a notar que está cantando y de pronto, ¡boom!, pega el subidón para arriba. ¡Qué final, qué final! Eh, Madre Fíjate mía. la caña que le estaba metiendo Haruna a la batería, que ha Sí, tapado a los solos. Es sí, sí. decir, estaba ahí en un momento que estaban las dos, tanto Miyako en un lado como Midori, estaban haciendo virguerías ya por la parte más aguda del mástil, ¿vale? Y estaba Porque Haruna ahí. y se escuchaba a como a menos volumen, pero no era porque la estaba tapando el La sonido tan batería. brutal de la batería. Joder. Sí, sí, sí. Bueno, cuando en guitarras, bueno, y en música, cuando decimos que sube, se refiere a más agudo. Cuando decimos que baja, claro, es incongruente, ¿no? Bajar en el mástil se ve que la mano va hacia arriba, pero bajar en tonos, es decir, más Ya, grave ya. y subir más agudo. Eh, Cosa de la música. Y cuando has dicho lo del cambio De de, tonalidad, de tonalidad, ha metido otra marcha Haruna. sí, sí, sí. Ha acelerado, dice. ¿Cómo puedes acelerar más? Sí, sí, sí. Se ha venido arriba. Joder. Eh, Nada, el pequeño gran motor, ahí está, ¿no? Little Big Engine. Bueno, pues ha sido una canción redonda que ha tenido de todo. Ha tenido su parte intimista al principio, luego con esa forma de comenzar la canción cabalgando que a ver, a los carrozas como nosotros, todo lo que sea cabalgar con el ritmo es Maiden. Pero bueno, pero no dejan de ser un ritmo ternario bueno, que se aplica a muchas cosas y es muy efectivo. A mí me encanta ese ritmo. Sí, sí. Lo que me ha dado curiosidad es que Haruna se ha unido a hacerlo también con los pies en Con el doble bombo, el en doble vez de bombo, sí. mantener
el tucu, 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 tucu todo el tiempo, sino que ha hecho el mismo ritmo que Fami, pero con el pie. Las guitarras muy elegantes, las doble guitarras me han enamorado con el tapping gemelo. Y a Sami Es que lo de Asami ya no tiene nombre. te toca la fibra, sí, sí, sí. Y ya ha terminado arriba del todo, o sea, ha subido. Pero Esta además, chica solo le falta flotar ya. claro, ella empieza a subir el brazo y dice tú, prepárate. Y además, yo te hice así la señal, digo, ahora, Venga, ya. claro, yo pensaba que iba a hacer un mega agudo o algo así, pero no me esperaba que iba a cambiar la tonalidad. Que de pronto empezaba y digo, esto es ya súper complicado de por sí, y encima ha terminado en agudo, más todavía, y manteniendo es decir, con unos pulmones también que tiene Asami. Sí. Y fijaros que no tiene cara de esfuerzo. Y eso es lo complicado, señores. Es decir, primero, no hay tensión en la garganta. Es que es muy complicado, ¿eh? Sí, eso es muy buena técnica. Muy buena técnica. Es facultades y técnica. Y entrenamiento. Sí, A ver, claro, obviamente. lo de que se nace con esa voz es relativo, ¿vale? Es decir, todas Sí, las pero si no lo aptitudes hay que entrenas, trabajarlas, ¿sabes? hombre, claro. Y Si no, echarle horas y echarle horas y se te echarle pondría horas. aquí la vena del cuello como el rabo de un lagarto. Esto te lo van a comentar en comentarios. Porque creo que en un comentario estaban diciendo que qué significaba lo del culo torcido. Esa expresión en español significa que te ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Pero mucho, Pero mucho. muchísimo, que te has quedado que no sabes Que te cómo has quedado reaccionar. así y con el culo así, el cuerpo torcido. Claro, que no sabes ni cómo reaccionar, sería la traducción. Bueno, amigos, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí, por comentarnos, por el apoyo. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho. Clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y ya sabéis que tenemos dos maneras de que nos podáis apoyar. Una, haciéndote miembro. Al lado de suscribirse viene unirse. Te haces miembro, hay de dos niveles. El nivel 1 tiene insignias y puede ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. Y en el nivel 2 tienes 12 reacciones exclusivas en el mes. Aproximadamente 3 a la semana, aproximadamente, ¿vale? Pero 12 al mes. Después, si lo que quieres es pasarnos una canción concreta, que la reaccionemos y de manera personalizada, como ha sido el caso de Gabriel Ochoa aquí con Liar, de los Bytes, pues el Patreon. Tanto una cosa como la otra está en la información de la canción. Hay 3 niveles de Patreon para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. ¿Vale? Pues nada, amigos, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.